En el capítulo anterior de Crónica Animal, Walt Disney era un joven animador y productor que se abría paso en la naciente industria del cine, mientras que Mickey encarnó los valores de la cultura estadounidense del siglo XX. Abrió además la puerta a escala global de una narrativa presente en la literatura desde tiempos antiguos, la antropoformización de los animales. Sin embargo, al representarlos en contextos alejados a su naturaleza, se puede invisibilizar o trivializar su realidad como seres vivos y su sufrimiento. Oliver y Yoko, los chimpancés humanizados más famosos del mundo. Oliver, más que ser humanizado, fue despiadadamente deshumanizado. La humanización de los chimpancés y otros animales es una práctica común. Hablamos de ello con el director ejecutivo de Proyecto Gran Simio España. Nuestra misión principal es la defensa de los grandes simios. Llevamos ya 2 décadas y los grandes simios son los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los orangutanes. Proyecto Gran Simio fue uno de los actores centrales en el traslado de Yoko. Coordinó la operación en Colombia, gestionó alianzas internacionales y estuvo presente en la llegada del chimpancé al santuario de Sorocaba. Las prácticas funerarias respecto a los animales de compañía son tan añejas como la humanidad. Y yo creo que está bien porque el duelo es el dolor que tú sientes por la pérdida de algo valioso o querido. El equipo de Crónica Animal visitó una empresa certificada de servicios funerarios para animales de compañía. Lo más importante en Pets in the Sky es que reconozcamos el duelo de las mascotas como algo real, que reconozcamos el dolor de la pérdida de una mascota. Muchas veces la minimizamos, muchas veces decimos, pero era solo un perro, pero era solo un gato, pero era solo un conejo. No, probablemente para esa persona era mucho más que eso, era su familia, era su compañía. Por ahora regresemos con Saúl Arellano Montoro, con quien hablamos sobre la antropoformización en el cine animado. Si bien la compañía Disney se perfiló como líder desde su fundación, Warner ha sido su competencia más cercana con firmas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y desde luego Merrie Melodies. El reconocido investigador cinematográfico señala que hay coincidencias entre las representaciones de ciertos animales según su especie. ¿Será especismo? Los patos. El pato Lucas, el pato Donald, seres, personajes, bueno, más animales, pues eufóricos, que explotan muy fácil, enojones, como sin contención alguna. Y los ratones, como Mickey Mouse, como Jerry, pues son buena onda, ¿no? Speedy González es un ratón mexicano creado por Looney Tunes. Es astuto, rápido y alegre. Su frase de batalla es... En su contra está la caricaturización de lo mexicano, la comicidad basada en un estereotipo rural que simplifica la identidad de un país. Pero cae bien. Sí, está padre, ¿no? Pero si ves un ratón en tu casa, por favor, llamas al exterminador, ¿no? Los gatos están entre los personajes más representados en el cine de animación. Imposible no mencionar a Don Gato y su pandilla, de Hanna-Barbera, protagonizada por el cautivador y taimado líder de una pandilla de félidos que en un callejón de Manhattan ejecuta los más rocambolescos y fallidos planes por conseguir dinero o comida fácil mediante estafas. Los gatos. Los gatos siempre son los cazadores, ergo los malos. Sea como sea. Los perros son muy nobles mientras no haya un gato. Entonces es como crear estos arquetipos que reflejan los miedos o las inseguridades o las maldades del ser humano, ¿no? La casa Warner ha tenido una manera particular de tratar a los animales. También los humaniza, pero los usa como parodias cómicas y críticas sociales. Uno de los más entrañables para muchas generaciones de niños ha sido el cerdito Porky, que nació en 1935.
aunque con el tiempo perdió protagonismo en favor de otros personajes más disparatados de la franquicia. Lo meten justamente en el American Way of Life, ¿no? De traje, con sombrero, que trabaja, que tiene un empleo, que es responsable, porque es un puerquito responsable. Él no hace locuras. Él siempre está muy conservador, muy republicano. Porky es el contrapunto de los personajes frenéticos que acaban por robarse el cuadro. De entrada, el Conejo Box, que como tal se estrena en los años 40, o sea, se presenta como un tipo cínico, un tipo que puede hacer lo que quiere hacer sin preocuparse por el qué dirán. A mí, yo siempre comparo al Conejo Box con Tintán. O sea, me parecen personajes fabulosos que hacen lo que quieren como quieren. O sea, son gandallas. El Conejo Box a mí me enseñó a ser gandalla y que me voy a salir con la mía. En el caso de Warner, los humanos están presentes, es decir, aparecen personas como tales. Mi enemigo natural es el ser humano, es el cazador, es Elmer J. Foot, ¿no? O es Sam Bigotes. El enemigo es el ser humano porque me está agrediendo. Pero me tengo que defender de la forma en la que como animal estoy representado. Entonces, ¿qué soy? Conejo. Bueno, pues conejo, soy listo, soy ágil y puedo valerme de dinamita. Puedo disfrazarme, o sea, puedo ser un transgénero si quiero, me puedo disfrazar de mujer para seducirte porque sé que como hombre vas a caer en las mieles del sexo. Sí, quizá no lo recuerden, pero Bugs Bunny es el primer personaje de animación que representó una identidad trans. Se viste como la Valquiria Brunilda. Era el año 1957. Este tema se aborda en el documental Disclosure. Por cierto, en temporadas posteriores Warner siguió utilizando este mismo gag. Luego de revisar cantidades ingentes de dibujos animados de la época por razones puramente periodísticas, encontramos que también se transvistió para Elmer el mismísimo Pato Lucas. Qué lamentable. Y no es el único caso. Vean este desfiguro de Afro, el lagarto de Merry Melodies. Esto era lo que consumíamos los niños de las generaciones anteriores a los edulcorados Teletubbies. Sé que ahora da un poco de cringe, pero nos formó el carácter. Animales como caricaturas humanas con rasgos extremos. Slapstick, que no es más que un subgénero de la comedia que utiliza la violencia física exagerada y algunos dirán gratuita. Golpes, caídas, explosiones para provocar risa. Nadie como Willy el Coyote para experimentar en carne propia la violencia brutal vía dinamita marca Acme. Justo es decir que autoinfligida por sus proyectos fallidos. En la tradición hispana, el slapstick es parte de la comedia de cachiporra, humor irreverente, satírico y, ¿por qué no?, catártico. Nada que ver con Peppa Pig. Disney no ha hecho eso, jamás. Simplemente Disney lo que hace es maneja los estados de ánimo, maneja las creencias y maneja, pues de alguna forma, influencia de alguna forma el mensaje, ¿no? Y eso lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo pese a lo que pese, porque, bueno, ahora ya con esto de la teoría woke, pues con ellos hemos topado. Disney en un inicio tuvo ciertos tropiezos racistas, pero pronto buscó un rebranding para ser la compañía más familiar de todos los tiempos, conmover e incluso educar en una forma poética y heroica. Mientras tanto, Warner pretende divertir de manera disruptiva, ridiculizando los comportamientos humanos encarnados por animales. Al final de cuentas, la realidad biológica es simplificada o ignorada. Si bien hemos mencionado que los animales están presentes de forma antropoformizada en relatos primigenios, ¿hay otras formas de representarlos en la animación en distintas partes del mundo? ¿Y qué hay en México? Concluyamos ahora la historia de Yoko, el chimpancé humanizado de Colombia que ha sido trasladado al santuario de grandes primates en Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Hay algunos cabos sueltos. ¿Cómo es que Yoko llegó a esta situación? Yoko, el chimpancé humanizado de Colombia. 1987. Nace en África. Es capturado siendo muy joven
termina en manos de un narcotraficante en el Valle del Cauca, Colombia. Es alimentado con comida chatarra, fuma, ve televisión, juega fútbol y pinta con crayones. Solo convive con humanos. Década de 1990. Es vendido a un circo en Venezuela, donde continúa su humanización con fines de espectáculo. 2017. Llega al bioparque Ucumari en Pereira, Risaralda, Colombia. Su contacto con otros chimpancés ocurre por primera vez. Este tipo de intervención de tenerle humanizado no es amor para nada, sino tan solo es puro egoísmo. Es una forma de colonización emocional que rompe su esencia, su evolución, su estructura social. Los chimpancés, como todos los grandes simios, necesitan crecer con los suyos, aprender los códigos sociales de su especie, vivir en libertad, construir sus propias experiencias, y no deben ser domesticados para nada ni convertidos en caricaturas humanas. ¿Por qué es importante esta reubicación? El traslado de Yoko es más que un simple cambio de paisaje. Colombia podría convertirse en el primer país de América Latina libre de grandes simios en cautiverio y dar ejemplo a otras naciones de la región. El Congreso colombiano discute actualmente la Ley Yoko para reconocer derechos fundamentales de los grandes simios. Cuando son pequeños, efectivamente, son también muy infantiles, muy parecidos a nosotros, pero después, a partir de los 7 años, desarrollan una fuerza descomunal que pueden incluso matar a una persona, porque incluso pueden tener 7 veces más fuerza que un hombre o una persona medianamente. Compartimos entre el 98 y 99% de ADN con bonobos, gorilas, orangutanes y chimpancés. Somos como ellos primates, homínidos y grandes simios, pero pertenecemos a especies distintas. Estos seres tan sintientes y tan parecidos a nosotros, se les ha amputado su propia cultura, y cuando se les lleva a estos centros son incapaces, muchos de ellos, algunos sí que lo consiguen, de poder compartir la afinidad o poder compartir los últimos años que le quedan de su vida con los de su propia especie. Se sienten totalmente rechazados, se sienten que no pertenecen a esa especie peluda que le están intentando imponer. ¿Esto quiere decir que no hay esperanzas para Yoko? O sea, está psicológicamente dañado. Los informes que nos están dando es que tiene enormes dificultades para reconocer a los suyos. Se considera un humano, él mismo se considera un humano, rechaza a los otros chimpancés, está desorientado, vive entre dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno. Pedro Pozas es contundente. Yoko es huérfano de sí mismo, arrancado de su propia esencia. Fijaros el problema psicológico que debe de estar pasando a Yoko, ¿no? Se le ha robado su propia existencia de ser quien es. Su propia existencia de ser quien es. Hay seres genéticamente cercanos a nosotros, pero que no son domésticos. El tema de domesticación, por cierto, ya lo cubrimos en un capítulo anterior. Por lo tanto, al enseñarles gestos y comportamientos humanos, los estamos desnaturalizando. Es un tipo de antropoformización que no solo los empobrece, los destruye. Continuamos nuestra visita por una de las primeras empresas en profesionalizar el servicio funerario y de cremación de mascotas en México. Soy Adrián Rodríguez Granada, Madrid. Soy General Manager de Pets in the Sky y me encargo de toda la operación y administración de la organización. Conocimos a Adrián durante nuestra investigación sobre esta floreciente, si podemos llamarla así, industria en torno a los animales de compañía.
Lo que no sabíamos es que esta empresa, surgida en el año 2015, ha sido responsable de atender los casos de 2 héroes nacionales. Evidentemente creo que los casos que más me han marcado fue cuando tuvimos que hacer la despedida de los héroes de la nación, Frida y Proteo, que nos tocó a nosotros hacer esos servicios funerarios. El reconocer a estas no son mascotas, son realmente animales de trabajo, el reconocer su esfuerzo y la gran labor que hicieron por el país, y no solo en el país, sino a nivel mundial, de verdad para nosotros ha sido súper conmovedor. Muchos de ustedes recordarán, pero por si acaso, Frida fue una perrita labrador retriever que se convirtió en un símbolo de esperanza en México por sus labores de rescate como miembro de un binomio canino de la Secretaría de Marina. Sirvió durante 9 años a esa institución. Realizó misiones en Haití en 2010, donde localizó a 12 personas vivas tras los terremotos. También participó en operaciones de rescate en Ecuador y Guatemala. Alcanzó la fama mundial por su valor y sagacidad luego de los sismos de 2017 en la Ciudad de México. Su imagen, con chaleco y gafas protectoras, se volvió un emblema de la solidaridad mexicana. Frida se retiró oficialmente del servicio activo en 2019 en una emotiva ceremonia con honores. Falleció el 15 de noviembre de 2022 a los 13 años debido a padecimientos propios de su edad. La Marina, que fue el caso primero que sucedió, que fue el caso de Frida, bueno, ellos nos contactaron directamente sabiendo evidentemente que nosotros podíamos asegurarles un servicio digno, un servicio respetuoso y sobre todo las garantías, y creo que también mucho la discreción que el caso ameritaba. Frida murió por edad, entonces para ellos era importante manejar todo esto también con mucho respeto y con mucha dignidad, pero sobre todo también con la seguridad de que esto iba a manejarse con mucha discreción porque así lo necesitaban ellos. Sus cenizas reposan en una estatua erigida en su honor dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina. En el caso de Proteo, él falleció en Turquía, él falleció en labores, haciendo rescates precisamente en Turquía. Y bueno, pues justo fue también todo un reto para la institución, no para nosotros, sino para la institución a la cual trabajaba Proteo, hacer la recuperación del cuerpo y bueno, pues trasladarlo a México. Ya estando acá fue donde nosotros hicimos ese servicio funerario, pero creo que es muy importante también reconocer que Proteo murió trabajando y haciendo rescates y haciendo labores, y bueno, creo que eso también es muy digno de reconocerse y de aplaudirse porque al final son héroes caninos. Proteo fue un pastor alemán miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional que tuvo una participación sobresaliente en desastres naturales en diversos estados de la República y en países como Guatemala y Ecuador. Como Frida, desempeñó un papel destacado en la Ciudad de México. Se convirtió en un símbolo de ayuda humanitaria de nuestro país a nivel internacional tras su muerte en servicio, mientras salvaba vidas en Adiyaman, Turquía, luego del devastador sismo de 2023. Su cuerpo fue repatriado a México. En ambos casos, obviamente, nos pidieron que lo manejáramos de manera muy discreta, pero también con todo el honor que estos héroes merecen, sobre todo pues para evitar aglomeraciones o demás que pudieran afectar este momento que también para el binomio es una pérdida. El binomio canino también hace un lazo muy importante. No solo las mascotas o los animales de compañía generan lazo con la familia. El binomio y el resto del equipo de trabajo que está alrededor de esta mascota o de más bien de este animal de trabajo, pues también genera lazos. Y creo que hay que respetar esos lazos con mucha dignidad, ¿no? Adrián nos platica que en los últimos años los servicios que ofrecen se han multiplicado. La demanda por despedidas dignas a los peluditos crece. Por ello, debemos ser cuidadosos al momento de elegir un proveedor de servicios. Definitivamente es una muy buena industria, es una industria muy noble, hablando en cuestión numérica o de economía. Sin embargo, también hay que ser muy cautelosos porque justo esto se presta a muchos fraudes, a la ilegalidad, a la parte no correcta de los negocios.
veterinarios quizás trabajando sin cédulas profesionales, funerarias trabajando sin los permisos de operación y así muchos más. Entonces tenemos que ser ahora como clientes también o como dueños de una mascota o tutores de una mascota muy cuidadosos con los servicios que elegimos para nuestra mascota y que también al final nos impactan a nosotros. Recomienda ante todo visitar las instalaciones y cerciorarse de que los procesos se realicen en forma visible. Que hay que exigirle a las funerarias de mascotas sus permisos de operación, aviso de funcionamiento como funeraria para mascotas, sus permisos y sus licencias ambientales, que quiere decir que sus hornos operan bajo la legalidad y que no contaminan el medio ambiente, obviamente sus permisos de protección civil, todos los permisos que la localidad exija, digamos como para operar, pero entre los que mencioné son los más importantes. Pero creo que lo más relevante de todo es acudir a las instalaciones, ver cómo va a ser el trato de mi mascota, ver el personal, ver qué calidad de instalaciones me están ofreciendo, porque al final del día, cuando llegue el momento, lo que buscamos es que la familia se enfoque en sus sentimientos y no en todo lo demás, sino que realmente pueda volcar sus emociones en la pérdida y llevar a cabo un proceso de duelo mucho más sano, sería la palabra, para que justo el proceso no te sobrepase. Estos son los mismos cuidados y atenciones que buscaríamos para un familiar cercano. ¿Por qué no hacerlo para estos seres que también forman parte de nuestra familia? Cuando hablamos de humanizar a las mascotas, hablamos de incorporarlas al núcleo familiar sin que éstas pierdan su esencia. Pero cuando la mascota muere y ya partió a otro plano, realmente en quien nos tenemos que enfocar es en la familia que permanece. Es importante reconocer que las mascotas también viven un duelo, es decir, los otros animales de compañía del núcleo familiar también van a experimentar la pérdida. Y tenemos que acudir a etólogos para acompañar también a estas mascotas en esa pérdida, porque van a empezar a experimentar cambios probablemente de comportamiento que tenemos que ser muy cuidadosos. Lo mismo los niños, tenemos que acompañar a los niños en este proceso y a todo aquel que estuvo en contacto con la mascota. Entonces, justo nos estamos volviendo más humanos y reconocemos más a las mascotas y a los animales como parte de nuestro núcleo familiar y como parte de la sociedad. Y tenemos que humanizarnos nosotros antes de humanizar a las mascotas. Enseguida cerramos nuestro análisis sobre la cultura Disney. ¿Hay otras formas de representación animal más allá de las multinacionales Disney o Warner? Desde luego. Studio Ghibli de Japón propone una visión simbólica de los animales en producciones como El viaje de Chihiro y El niño y la garza. En estas películas, asombrosas visualmente, los animales son portadores de sabiduría y depositarios de elementos del folclore y la tradición sintoísta. En México, ¿qué ejemplos hay? Si bien hubo algunos esfuerzos tempranos, el momento en que despega de una forma más notable la animación es a inicios del siglo XXI, con el surgimiento de iniciativas como la exitosa Huevo Cartoon, creadora de sketches virales o películas más familiares. En este caso, la representación del animal, o de casi un animal, es un mero artefacto para contar algo más. Huevitos antropomórficos para hacer sátira de la cultura mexicana. Y aunque no se trata de una animación cinematográfica, no podemos pasar por alto el universo animal creado por Francisco Gabilondo Soler. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Un mundo fabuloso de imágenes sonoras y visuales. La patita, los palomos, los tres cochinitos, Che Araña, el ratón vaquero, son tratados con ternura y humor, con ritmos que van del vals al tango, del western al foxtrot. Se les humaniza dándoles voz y personalidad, conservando siempre los rasgos distintivos de la especie a la que pertenecen. Las historias transmiten valores como la armonía, la cooperación, la resiliencia, un planteamiento costumbrista en el que no hay violencia,
No hay maltrato ni temor hacia los animales. Aunque no falta la crítica social. Échenle un ojo o un oído al comentario sobre la irresponsabilidad paterna en La Patita. Hay diversas formas de humanizar a los animales, desnaturalizándolos y arrancándoles su identidad, como en el caso de Oliver y Yoko. Entenderlos y acercarnos a ellos con empatía al proveerles cuidados como los que nosotros desearíamos tener, o usarlos como vehículo para representar nuestros temores y fantasías, para hablar de aquello que de otra manera no podríamos decir, como en la cinematografía, la literatura o la música. ¿Por qué es tan endiabladamente difícil no humanizar? Porque no tenemos otro punto de referencia más que nuestra propia percepción y conocimiento. Todo pasa por el filtro de nuestra experiencia. Así, somos capaces de humanizar hasta una esponja. Y si esa forma de representarnos el mundo genera compasión, cercanía y no control y dominio, quizá ahí encontremos la clave para nosotros ser verdaderamente humanos.